Un saludo para todos, mi nombre es Paula Montañez y voy a hablar sobre la reflexión que hice del tema cómo debemos continuar tejiendo la red del aprendiente inmerso en el proceso de adquisición léxica y cómo no. Bien, para empezar quiero decir que mi forma de enseñar ha cambiado totalmente después de todas las unidades, pero esta unidad en especial, la del léxico, me ha causado muchísima curiosidad. Yo no pensé que se pudiera adaptar o a que todas las actividades mostraran el vocabulario durante toda una unidad didáctica, que se pudiera hacer eso. Pero leyendo los artículos y junto con el desarrollo de las actividades, mi forma de pensar ha cambiado y de hecho me ha creado un gran reto que es el de aprender cómo llevar estas actividades al aula para el mejor aprendizaje y para ampliar las redes léxicas de mis estudiantes. Um, Antes de empezar, quisiera hablar un poco sobre los artículos o la información que encontré en alguno de los artículos que me llamaron la atención. Y fue el aprendizaje del léxico, cómo funciona en el cerebro a nivel cerebral. Es muy interesante saber que es un proceso constructivo eh, y gradual que se consolida con el tiempo, que no es algo que pasa de un día para otro, el de aprender, que es un proceso que pasa de una fase receptiva a una fase productiva. Eh, eh, Justamente ahí pude comprender un poco más la importancia de la calidad del input para lograr, pues, en la fase productiva, el output, el conocimiento productivo, y que este incluye una serie de componentes cognitivos como la identificación, la retención, la memoria a corto plazo, a largo plazo, la comprensión y representación mental, la fijación, la utilización y la recuperación para su reutilización. También que es cuando se estudia con profundidad una unidad léxica, tenemos que ver que existen factores relacionados con su forma, significado y con su uso. Un artículo interesante que encontré y que leí es uno que habla sobre la tipología y la técnica. Este artículo nos dice que para poder ampliar las redes, nuestros estudiantes, las redes del aprendizaje léxico, es necesario promover las de tipo de proceso cognitivo y que este proceso cognitivo se lleve a cabo de una forma cíclica. Em, entonces también que los textos y que las actividades que llevemos al aula produzcan una inmensa cantidad de oportunidades para que ellos puedan reencontrarse con el vocabulario y con el léxico que han adquirido a lo largo del curso, con el fin de ayudar a su fijación y a la ampliación de las redes asociativas. Dentro de las actividades que se pueden utilizar o que se pueden llevar al aula para ampliar las redes léxicas, encontramos los diagramas y justamente eso de los diagramas también es muy llamativo para mí porque es verdad, yo misma lo he comprobado, el hacer uso de los mapas mentales para cuando recabas la información, cuando vas a hacer un escrito, la manera de organizar la información en un mapa mental sí ayuda a que se recuerde mucho mejor la información. También nos habla de las colocaciones y frente a este tema es en lo que más quisiera yo profundizar y buscar más información de cómo organizar el vocabulario, escoger el vocabulario para llevar al aula haciendo uso de colocaciones. Bueno, para esto tengo que estudiar un poco más a profundidad los tipos de colocaciones y lo que sí es y no es una colocación, la diferencia con una combinación de palabras, etc.
También nos habla de las tareas de respuesta física total, mm, de los dibujos, de la representación de palabras a través de los dibujos, de los juegos de palabras y de este tema también leí en los artículos que se presentaban en este módulo em, el hacer sopa de letras, pero no la sopa de letras que normalmente llevamos al aula con vocabulario aislado, sino más bien asociado a un contexto. Por ejemplo, que busquen en la sopa de letras 7 palabras asociadas a la palabra trabajo. Entonces pueden ser verbos, sustantivos, adjetivos. Entonces, esa manera de utilizar la sopa de letras, digamos, en el aula, me parece muchísimo más efectiva que simplemente llevar una sopa de letras para que hagan una actividad divertida o para, sí, para cambiar la rutina. Y finalmente la creación, bueno, hay muchas otras actividades, pero la creación de historias, haciendo uso de las palabras que ya han aprendido, pero colocándolas en un contexto. Esto también puede ayudar a ampliar las redes y este tipo de tareas hacen parte de un estudio, o bueno, sí, que se llama el reciclaje focalizado, en el que se integran tareas de comprensión o producción oral y escrita, y tiene 2 fases, que es la fase de pretarea, y que es como para activar las unidades léxicas y poner en juego en la tarea. Y luego está la fase post-tarea, que es para consolidar e integrar lo nuevo con lo conocido. Y estas actividades hacen parte de esta característica o de esta manera de ampliar las redes del vocabulario de nuestros estudiantes. Espero seguir aprendiendo mucho más sobre este tema y espero poder llevar al aula este tipo de actividades y cambiar totalmente el chip de que la gramática va a ser siempre lo más importante. Pues ya lo cambié totalmente, estoy convencida de que esa no es la manera de enseñar. Y bueno, ya, eso es todo por el momento. Muchas gracias. Dejo acá algunas fuentes de información de las que extraje información de la cual hablé en este video.